nos ha preguntado qué tiene que ver la Fundación José Saramago con las Malvinas o con Gibraltar. Y en principio, independientemente de que la Fundación tiene una declaración, la respuesta es: ¿existen las Malvinas? ¿Existe Gibraltar? Pues entonces son asuntos que nos interesan, como es el caso, de alguna manera, noticioso, conflictivo, que llama la atención, entonces muchísimo más. Tenemos que desentrañar qué es lo que está pasando en nuestro tiempo si queremos que realmente sea nuestro tiempo. ¿Quiénes están en la mesa? Hay una persona que no les voy a presentar, no porque sea impresentable, sino porque es absolutamente conocido, porque es lisboeta, porque es el profesor Sampaio Nova, Antonio Sampaio Nova, que ha sido rector de la Universidad de Lisboa, todo el mundo lo conoce, tiene mérito más que suficiente como para que venga una extranjera a glosar su personalidad. Profesor, es su casa y va a tener la palabra enseguida. A su izquierda y a su derecha tiene a dos personas que no nacieron en el mismo año ni en el mismo continente y sin embargo comparten cantidad de características. Son dos políticos que entraron en la política por convicción, pensando que la política era un instrumento fundamental para colaborar a que la sociedad fuera mejor. Uno, el argentino, evidentemente es peronista. Para las personas que no sean argentinas, decir peronista es complicado, pero bueno, ellos tampoco quieren pasarse la vida explicando lo que es ser peronista, no lo vamos a explicar. Otro es socialista. Son dos personas que han estado contra la dictadura, que han sufrido por causa de la dictadura, que han tenido en las transiciones democráticas, tanto de Argentina como de España, papeles relevantes. Políticos que luego fueron embajadores o son embajadores políticos, con la necesidad de que su función como embajador sea puente entre las sociedades, no tanto entre los gobiernos como entre las sociedades. Así lo hizo Rafael Estrella en el tiempo que estuvo en Argentina como embajador de España. Él había sido presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de España y se fue de embajador a Argentina. En ese momento llegó y se encontró con un amigo que era presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento de Argentina y que poco tiempo después se iba a ir de embajador a Estados Unidos. Es decir, dos políticos, embajadores, dos ciudadanos que consideran que las relaciones entre las sociedades y entre los países son posibles y por eso nos quieren hablar de dos escollos que son aparentemente absurdos, pero que existen, como son Malvinas y Gibraltar. Creio que todos nós é que agradecemos à Pilar e à Fundação Saramago este acolhimento e esta possibilidade de conversarmos sobre os temas das Malvinas e de Gibraltar. Creio que se alguma dúvida houvesse sobre o interesse e a pertinência de estarmos aqui hoje a fazer esta discussão, bastaria fazer como eu estive a fazer, a ler algumas das citações que estão nos cartazes, não é? Algumas das citações de Saramago, para perceber que é esta a razão porque aqui estamos, não é? Para discutir as coisas, para debater os assuntos, para tentar uma maior informação sobre temas que são muito importantes para todos nós e é a partir desse conhecimento e dessa informação que podemos ter opinião, que podemos tomar posições e a partir dessa informação construir um diálogo sobre temas que são necessariamente temas complexos, temas difíceis, mas temas que vale a pena discutir, que vale a pena em conjunto sobre eles conversar. Quisiera agradecer especialmente a Pilar del Río de Saramago, la presidenta de la Fundación José Saramago, por esta necesaria idea
que nos permite, en todo caso, en territorio portugués, poder plantear algunas cuestiones que son, ustedes se darán cuenta, esenciales en nuestras agendas nacionales. La llamada cuestión de las Islas Malvinas la disputa de soberanía entre el Reino Unido de Gran Bretaña y la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos y aéreos circundantes es una de las controversias de soberanía, de disputas territoriales más antiguas de la era moderna. Se inició en el año 1833 y perduró por más de 180 años hasta nuestros días. Como ustedes deben saber, las Islas Malvinas están localizadas en el Atlántico Sur, a solo 400 kilómetros de territorio nacional argentino y a 14.000 kilómetros de Londres. En 1494 estas islas eran parte del Imperio Español y desde la Revolución por nuestra independencia respecto de España en el año 1810, Argentina se ha considerado a sí misma legítimamente heredera de las islas, aquellas islas españolas que luego se convirtieron en parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tal fue la primera denominación de nuestro país. Las islas, por otro lado, y esto es importante tenerlo presente, están incluidas dentro de lo que es la plataforma continental argentina. Es importante destacar que en aquella época no surgió ninguna disputa sobre los derechos de soberanía de la Argentina, lo que explica por qué Buenos Aires nombró 6 gobernadores consecutivos en las Islas Malvinas a partir de su declaración de independencia. En 1820, Argentina tomó posesión de las Islas Malvinas con el nombre que les dije recién, Provincias Unidas del Río de la Plata, en una ceremonia pública en Puerto Soledad. Puerto Soledad es la capital de las Islas Malvinas. En esta ceremonia pública asistieron marinos, balleneros, gente de distintas nacionalidades y entre ellos muchos ingleses. La noticia fue publicada en los principales medios del mundo, en Estados Unidos, en Londres, pero no se registra ningún comentario de parte de Londres objetando precisamente esta declaración. Tampoco Gran Bretaña hizo reclamación alguna respecto de las Islas Malvinas en el proceso de reconocimiento del nuevo Estado argentino. Es decir, cuando Inglaterra en el año 1825 reconoce y entabla relaciones bilaterales con la Argentina a través de algo que se llamó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido de Gran Bretaña y la Argentina, no hay ninguna observación respecto de la presencia argentina y ocupación efectiva por parte de la Argentina de las Islas Malvinas. En este punto conviene recordar que el Imperio Británico intentó sin éxito tomar posesión de la ciudad de Buenos Aires en 2 oportunidades. La primera invasión inglesa a mi país, a la ciudad de Buenos Aires, fue en el año 1806. La segunda invasión inglesa, desembarco de tropas regulares británicas y toma de la ciudad de Buenos Aires fue en el año 1807. Las 2 invasiones fueron repelidas por una incipiente fuerza militar que estaba en proceso de gestación y por el concurso decidido y decisivo del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, a mí me parece que nosotros debiéramos tener en cuenta que la misma razón de aquellos días, del año 1806 y del año 1807, se verifica después en el 1833 y se perpetúa hasta nuestros días. Hay una voluntad política por parte del Reino Unido de mantener una presencia estratégica en las aguas del Atlántico Sur. Así las cosas, en el año 1833, el barco de Su Majestad Clio tomó las Malvinas por la fuerza, expulsó a la totalidad de la población argentina que allí vivía, entre los cuales se encontraba la autoridad local elegida por el gobierno de Buenos Aires. Las autoridades argentinas, obviamente, de modo inmediato protestaron en las 2 capitales, en Buenos Aires, citando al embajador, y en Londres, con un mandato que recibió el embajador argentino en la capital británica. Desde aquel día
Argentina ve violentados sus derechos de soberanía sobre las islas y por ello desde entonces nuestro país nunca dejó de insistir en la necesidad de la restitución de las islas por parte del Reino Unido. En el año 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, reconociendo, primero, que existe una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, Asamblea General de las Naciones Unidas. Segundo, que en esta disputa hay dos partes, son Inglaterra y Argentina. Las negociaciones con el fin de encontrar una solución pacífica para el problema, teniendo en mente los intereses, lo mismo que recién mencionaba el embajador Estrella, de la población de Malvinas. Según lo dispuesto en el párrafo sexto de la referida resolución de la ONU, se establece que, cita textual, cualquier tratativa de ruptura parcial o total de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. No es por simple coincidencia que la resolución menciona entonces los intereses de la población y no los deseos de la población. Y esto es así porque la ONU considera que la población trasplantada por la potencia colonial, como es actualmente la población de Malvinas, no es una población con el derecho de autodeterminación, porque no es diferente de la población de la metrópolis. La naturaleza británica de esta población ha sido reconocida por el Reino Unido, que en 1983 le concedió el estatus de ciudadanos británicos plenos, en conformidad con la ley de nacionalidad británica. Esto quiere decir que cualquier habitante de las Islas Malvinas puede ser elegido primer ministro del Reino Unido de Inglaterra en cualquier momento. La cuestión de las Islas Malvinas es realmente un caso de colonialismo, pero es particular porque no hay un pueblo colonizado. Y esto es lo que anula la posibilidad de la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos. Argentina y el Reino Unido aceptaron formalmente la resolución 2065 de la ONU, reconociendo la existencia de una disputa de soberanía, verificándose conversaciones sobre el tema en varias ocasiones desde 1965, aun si estas negociaciones no avanzaron todo lo que, estoy seguro, las dos partes hubiéramos deseado. Fue en el año 1982, cuando como último recurso la dictadura militar argentina decidió la reconquista de las islas por la fuerza, haciendo exactamente lo que los ingleses habían hecho 150 años antes. Infelizmente, nuestra larga tradición para encontrar una solución para la cuestión Malvinas por medios pacíficos se vio entonces interrumpida. La dictadura hizo eso conscientes del hecho de que la alegación de soberanía sobre las Islas Malvinas uniría al frente interno, el frente de los internos argentinos, por sobre cualquier diferencia política que pudieran tener. 2 días antes del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, todo el país había sido escenario de una represión feroz contra la gente en la calle que estaba pidiendo el fin de la dictadura militar. 2 días después del 30 de marzo se inicia el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Ellos usaron esta convicción popular del pueblo argentino, y popular y profunda del pueblo argentino, para intentar perpetuarse en el poder. Aquella traición fue imperdonable y menos de un año después la democracia estaba de vuelta en mi país. También en 1994 fue introducida una reforma, una modificación al texto de la Constitución Nacional declarando que el pueblo argentino reclama la recuperación de estos territorios y el ejercicio pleno de su soberanía según los principios del derecho internacional y respetando las costumbres y los intereses de los habitantes de las islas. Es muy importante resaltar que el conflicto de 1982 en todo su significado no afectó, no modificó los derechos de cualquiera de las partes, manteniendo inalterada la naturaleza jurídica y política de la controversia. Prueba de esto
es que precisamente durante el conflicto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llamó a ambas partes para encontrar una solución diplomática para sus diferencias durante la guerra. Y también la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que lleva por número el 37/9, subrayando la incompatibilidad de situaciones coloniales con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas. Desde entonces, Argentina nuevamente implementó una política para reanudar las negociaciones de soberanía. A este respecto, Argentina reitera constantemente en las organizaciones internacionales, en las instancias regionales y ante la comunidad internacional en general su llamamiento al Reino Unido para retomar las negociaciones de soberanía ininterrumpidas, sin condiciones previas. El reclamo argentino hoy pasa exactamente por pedir la reapertura de la negociación sin condiciones de aceptación previa de ninguna naturaleza. Y nuevamente, la realidad está apuntando que el obstáculo para la solución es solamente la falta de voluntad política del Reino Unido de Gran Bretaña. Así podemos preguntar, ¿cuál es la razón por la cual uno de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se niega a acatar las resoluciones de la organización sobre la cuestión Malvinas? No hace mucho, 32 países de América Latina y el Caribe, reunidos en Cancún, en México, concordaron con una posición conjunta sobre esta cuestión. En aquella ocasión, el expresidente Lula de Brasil hizo la siguiente pregunta, cito textual: ¿cuál es la explicación geográfica, política o económica para que el Reino Unido esté en las Malvinas? Y agregó, podría ser porque como es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, eso le permite al Reino Unido hacer todo mientras otros países no pueden hacer nada. En aquel momento la presidenta de mi país, Cristina Fernández de Kirchner, destacó la existencia de un claro doble estándar. Doble estándar para algunos Estados miembros de la organización que tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y dijo, aquellos que tienen más pueden seguir utilizando este privilegio, este lugar de privilegio para proteger sus intereses violando las resoluciones de la ONU. A fin de aumentar el diálogo entre los gobiernos y las acciones interparlamentarias y crear nuevas medidas de confianza, el Congreso argentino creó algo que se llama el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas. Es un intento real, concreto, para abrir un camino de diálogo que pueda ser recorrido cuando fuera necesario. Es como tener ahí a mano la herramienta, ¿no? La tenemos lista y la vamos a usar cuando las condiciones políticas así lo permitan. Se tornó en un órgano permanente, fue sancionado por ley del Congreso, está integrado por representantes del gobierno y por representantes de todos los partidos de la oposición que tienen expresión en el Congreso. Por esa razón, años atrás, nuestro Congreso invitó a parlamentarios británicos a visitar nuestro país. Yo presidía en ese momento el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas. Viajaron 3 parlamentarios británicos, un laborista, un conservador, un liberal. Estuvieron una semana trabajando con nosotros en el Congreso, dando charlas, escuchando a la gente, sacando sus conclusiones. En respuesta a eso, fuimos nosotros luego invitados a visitar el Parlamento británico, lo hicimos, tuvimos una serie de reuniones y dejamos abierta esa ventana de oportunidad, a la espera de que las condiciones políticas se tornen propicias y sea conveniente echar mano a esa herramienta que está creada. Pero es necesario no olvidar la lógica del Reino Unido detrás de su presencia en el Atlántico Sur. Solamente razones estratégicas pueden explicar la necesidad británica para tener una posición en las islas desde 1833. Esto significa el acceso a los vastos recursos naturales del mar argentino, la extracción de petróleo, pesca, el beneficio de mantener una presencia militar en el espacio del Atlántico Sur. Tengan en cuenta que la base militar británica instalada en Malvinas es una especie de gigantesco portaaviones, miles de hombres y un desconocido material bélico está instalado en la base militar de las Islas Malvinas, en donde ni siquiera sabemos
¿Cuántos soldados hay? Porque cuando Gran Bretaña censa en las Islas Malvinas, excluye la población militar y la familia de los militares que viven en las islas, de manera tal que no sabemos si son 3.000 más o menos, que son los pobladores de las islas, si son más, si son menos. Pero lo cierto es que la base está, el portaaviones está en la mitad del Atlántico Sur. Me refería a las posiciones sostenidas por el Reino Unido y la Argentina sobre la disputa territorial. Ahora brevemente querría hablar sobre el impacto esperado si logramos el objetivo de la reapertura de las negociaciones bilaterales. Ciertamente el inicio de las negociaciones entre las dos naciones tendrá consecuencias de alto significado político. La perspectiva de una solución permanente tendría un impacto internacional muy positivo. Con el tiempo iremos superando la desconfianza mutua y se permitirá que los habitantes se relacionen y aumenten los lazos culturales. Además, la resolución final para la solución de la disputa por medio de negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido va a estimular el proceso de desarrollo económico y la integración productiva y económica de nuestras islas con el continente y también de las islas con toda la región. Pero habrá también un impacto positivo en el Reino Unido y un impacto positivo en la Argentina, e indirectamente un impacto positivo en otros países y actores internacionales, una vez que se van a aligerar las tensiones que están ahí fuertemente apretadas en el Atlántico Sur, y eso va necesariamente a devenir en vinculaciones más cooperativas y más constructivas. Para terminar, me gustaría decir que si en el pasado, con inteligencia y con creatividad, el Reino Unido fue capaz de poner fin a otras disputas territoriales en las que estaba involucrado en su capacidad colonial. Si el Reino Unido ha sido capaz de construir relaciones positivas con los vecinos más cercanos, con Europa, después de siglos de guerra, creemos de la misma manera que no debiera haber impedimento para que Gran Bretaña se comprometa en un proceso creativo que culmine con una exitosa solución permanente. Hace falta coraje e imaginación. Vemos entonces solamente una alternativa, la negociación diplomática. Pero para ello, como decimos en mi país, hacen falta dos para bailar el tango. Yo he titulado mi presentación Gibraltar 300 años después de Utrecht. El Tratado de Utrecht, como saben, se firmó, se han cumplido hace muy pocos meses los 300 años. Es un tratado muy importante por muchas cosas, porque supone una reordenación del mapa geopolítico, supone el comienzo, junto con el Tratado de Rastatt, supone también el comienzo del declive del Imperio Español. España perdió por este tratado, que ponía fin a la guerra de sucesión de España, la ciudad, el castillo y el puerto, se decía en el tratado. No incluía el istmo, que es desde aquí, esta parte donde está el aeropuerto, hasta aquí que está la frontera, la verja que levantarían los gibraltareños posteriormente. Esa zona sería ocupada a comienzos del siglo XIX, porque hubo una grave epidemia en Gibraltar y para instalar tiendas para atender a los enfermos pidieron el poder tener disponible un terreno que estaba desocupado, y a partir de ella se produjo de facto una ocupación, una apropiación del terreno. No incluye el istmo, no atribuye aguas, sería un territorio seco, cosa que algunos cuestionan en el derecho internacional actual. Yo no soy jurista, yo soy político, por lo tanto me interesa buscar soluciones a los problemas, por supuesto respetando el derecho. Y sobre todo ese tratado tiene una cláusula de retrocesión, que es muy importante. Dice, si en cualquier momento, en algún tiempo, a la corona de la Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. La preferencia de España en el caso de que el Reino Unido
decidiera que no quiere seguir siendo el administrador de ese territorio. Para Naciones Unidas, por lo tanto, y así aparecen numerosas resoluciones, Gibraltar es un territorio pendiente de descolonización. Prima, en el caso de Gibraltar, se dice la integridad territorial, y hay una resolución expresa de Naciones Unidas que dice: toda situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y específicamente con el párrafo 6 de la resolución 1714, que es la madre del proceso de descolonización en Naciones Unidas. Se insta en sucesivas resoluciones de Naciones Unidas, del Comité de los 24, de la Cuarta Comisión, de la Asamblea, a buscar una solución negociada, y se dice: con miras a poner fin a la situación colonial en Gibraltar, dice, y a salvaguardar los intereses de la población al término de esa situación colonial. En 1967, el Reino Unido decide hacer un ayornamiento de su imperio colonial. Ya ha terminado los procesos de descolonización, bueno, quedaba todavía Hong Kong también, y quedaban una serie de territorios coloniales. Y decide, en el caso de Gibraltar, que quiere suavizar la connotación de un territorio colonial. Y aprueba lo que ellos llaman la Constitución. Primero, aprueba un referéndum donde declaran por amplísima mayoría los gibraltareños que quieren seguir vinculados al Reino Unido, aunque no eran ciudadanos británicos en ese momento, no se les reconocía esa condición. En segundo lugar, ponen en marcha un proceso de aprobación de lo que nosotros en España llamaríamos un estatuto de autonomía, de lo que en derecho sería una carta otorgada, porque no es, aunque se le llama Constitución, no es una constitución de un territorio soberano. El propio Reino Unido dice una y otra vez que Gibraltar no es un Estado. Y en esa Constitución, llamada Constitución, que se aprueba en el 69, se produce una transferencia de asuntos internos, de competencias en materia de asuntos internos, reservando prácticamente casi solo las cuestiones de relaciones exteriores y de defensa a la corona británica. Aunque hay una figura de un gobernador que es nombrado por el gobierno, pero por ejemplo la policía, los temas de política fiscal, el sistema judicial, etcétera, forma parte de la estructura de autogobierno que tiene Gibraltar. Eso provocaría que el gobierno de Franco cerrase la verja que habían puesto, que habían creado casi un siglo antes los británicos, y que servía de paso, pues por ejemplo, para cerca de 10.000, 12.000 personas que pasaban cada día desde España a trabajar en Gibraltar, en los astilleros, que era una de las grandes actividades de Gibraltar en aquel momento. Iba mucha gente a trabajar en astilleros, en otros sectores de servicios, construcción, etcétera. Al cerrarse la verja, Gibraltar queda incomunicado y naturalmente la gente queda sin empleo. Gibraltar y el Reino Unido tienen que afrontar unos costes enormes para mantener el abastecimiento, porque todos los alimentos, etcétera, llegaban desde España, y eso forma parte incluso también del clima que ha dominado y que domina todavía hoy la relación entre España y Gibraltar. En esa Constitución que se aprueba en el 69, que le otorga el Reino Unido en el 69, se dice en el preámbulo que el gobierno de Su Majestad nunca alcanzará acuerdos bajo los cuales el pueblo de Gibraltar pudiera pasar bajo la soberanía de otro Estado contra sus deseos libre y democráticamente expresados. Es un compromiso, si se quiere, retórico, pero que es un compromiso político. En 2004 se plantea una nueva reforma y finalmente en 2006, es cuando se aprueba la Constitución reformada de Gibraltar. Y se comunica la aprobación por el Reino Unido con una
carta, con un dispatch de la oficina privada que dice: desde el punto de vista del gobierno de Su Majestad, el artículo 10 del Tratado de Utrecht da a España el derecho de tanteo y retracto, o sea, el derecho de optar, el que venía en el Tratado de Utrecht, que hemos visto antes, en el caso de que en algún momento el Reino Unido renunciara a su soberanía. Por lo tanto, es la posición del gobierno de Su Majestad que, aunque no hay restricción a ese derecho de autodeterminación, al que ha hecho referencia anteriormente en otro párrafo, no hay ninguna restricción, excepto, dice, que la independencia de Gibraltar solo sería una opción con el consentimiento de España. Esto es un elemento muy importante en el contencioso de Gibraltar, y es que el Reino Unido tiene una doble condicionalidad. De una parte, la condicionalidad que le impone y que reconoce y asume plenamente, no cuestiona, incluso se lo comunica a los gibraltareños del Tratado de Utrecht, de que si el Reino Unido quisiera renunciar a la soberanía sobre Gibraltar, inmediatamente España tendría el derecho de reclamar ese territorio. Por otra parte, el compromiso político que adquirieron con los gibraltareños al decir que no tomarían ninguna decisión sobre la soberanía del territorio sin contar con sus deseos libremente expresados. Ahí se utiliza deseos. En las resoluciones de Naciones Unidas se habla de intereses. Es muy diferente respetar los intereses, que supone intereses económicos, identidad cultural, sistemas de organización administrativa, etcétera, que interpretar deseos como un derecho de veto, que en la práctica viene funcionando como un derecho de veto, y lo hemos podido ver. En 2002, el gobierno británico hizo una propuesta al gobierno español, que era en 2001-2002, que era compartir la soberanía sobre Gibraltar. Es decir, yo no renuncio, mantengo mi compromiso con los gibraltareños porque la bandera británica sigue ahí, pero acuerdo con usted que la vamos a compartir por un periodo indefinido, que pueden ser 50, 100 años, con unas reglas por supuesto, con respeto absoluto a la identidad, a las instituciones, al idioma, etcétera, y se busca la fórmula. Eso avanzó bien, el gobierno español lo aceptó, nosotros los socialistas, mi teoría es, jamás se me ocurriría criticar a mi gobierno, aunque sea el gobierno de la derecha española, porque renuncie a la mitad de la soberanía sobre Gibraltar. Creo que hay que trabajar en esa dirección, pero finalmente los gibraltareños convocaron un referéndum que no era decisorio, no entra en sus competencias, y también 98% votaron en contra, con lo cual eso se acabó y no tuvo ninguna virtualidad. Con la llegada del Partido Socialista al gobierno, se inició un intento que iba en la misma dirección en que yo había estado trabajando. Y es que, de acuerdo con los británicos y los gibraltareños, se creó lo que se llamó el foro tripartito, donde, bajo la premisa de las cuestiones de soberanía no se tratan en ese foro porque solo competen al Reino Unido y a España, hay, por lo tanto, solamente dos banderas, la británica y la española, pero hay tres voces. Vamos a escuchar a los gibraltareños y juntos vamos a acordar sobre cosas que afectan a la gente. ¿Qué se acordó? Se acordó, por ejemplo, sobre las pensiones. La gente que había estado trabajando hasta el año 69 y que había adquirido derechos de pensión no habían recibido dinero. Y eran como 8.000 personas, de las que todavía vivas estaban unas 6.000. Y eran unas cantidades muy importantes para gente con muchos problemas económicos en el campo de Gibraltar, en la parte española. Hubo un acuerdo por el que el gobierno británico pagó cerca de 40 millones de euros en pensiones. Segundo, la frontera. La frontera se estableció un canal verde que no existía, canal verde de Nothing to Declare. Segundo, la apertura de un Instituto Cervantes. Eso no es solamente la bandera española en el Peñón de Gibraltar. Eso es la cultura española, la lengua, en la vida cotidiana de los gibraltareños. Se crearon mecanismos de cooperación regional con la Junta de Andalucía, con la comarca. Y luego, posteriormente, en 2009, se
se dio un paso más y se decidió crear comisiones conjuntas para tratar, fíjense que nada de esto tiene que ver con los temas de soberanía, para tratar cuestiones ambientales, servicios financieros y fiscales, la diversidad de fiscalidad, la cooperación judicial, que es otro tema, no se reconocen autoridades, policial, aduanera, educación, comunicaciones marítimas y de seguridad, etcétera. Eso, a partir de una controversia sobre las aguas, han visto ustedes el territorio tan próximo, la distinción, la divisoria de aguas es muy difícil de delimitar y los roces son frecuentes. En 2010 hubo un problema entre autoridades gibraltareñas y españolas, se bloqueó el foro y luego ya llegó el gobierno del Partido Popular al final de 2011 y decidió como opción política poner fin al ejercicio del foro. Y hubo otro conflicto pesquero también que agravó la tensión. Hubo una decisión, yo creo que poco sensata, de las autoridades gibraltareñas de iniciar un lanzamiento de rocas en la costa, según decían, por razones medioambientales, pero que al final eso dañaba a la pesca y sobre todo no hubo ninguna consulta. El gobierno español adoptó una estrategia de presión y eso ha llevado a picos de tensión en las relaciones con los gibraltareños, a hostilidad, pero al mismo tiempo ahora estamos asistiendo a una fase de encauzamiento. Hay una propuesta del ministro británico que el gobierno español parece ser que aceptaría, de establecer un espacio A4 con la Junta de Andalucía, Gibraltar y los dos gobiernos, más un quinto que sería la Unión Europea para cuestiones ad hoc, por ejemplo, medio ambiente. El Reino Unido no es cualquier país, a diferencia de lo que ocurre en el caso argentino. El Reino Unido es un país importante para España, porque tenemos una relación muy intensa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, también político, porque somos socios en la Unión Europea, porque somos aliados en la OTAN, porque además es el principal emisor de turismo hacia España, pero sobre todo la relación económica es muy intensa. Y la política quizá no tanto, pero hay una relevancia y eso hace que haya una voluntad de encauzar bilateralmente la relación. Pero con todo lo que ha ocurrido, la confianza que se había generado entre los gibraltareños y los españoles se ha quebrado. Y esa es mi mayor preocupación y por eso creo que vivimos un momento de una oportunidad perdida que yo no sé si hubiera llevado a la recuperación de la soberanía, pero hubiera llevado a una situación totalmente diferente de la que hemos vivido en las últimas décadas, donde la cuestión de soberanía dominaba la vida cotidiana de los ciudadanos y además no había ninguna perspectiva de que España pudiese recuperar la soberanía sobre Gibraltar, que parecía ser el objetivo que se perseguía. Nada más y muchas gracias.